Un saludo a todas y todos los presentes. Mi nombre es Meisis Carmenati, soy profesora en la Universidad Central y voy a presentar una propuesta de revisión teórica del concepto de acoso. Básicamente consiste en entender lo entretejido y interrelacionado que se encuentra el acoso sexual con otras prácticas de hostigamiento, con otras prácticas de discriminación y violencia, que se encuentran más silenciadas o más invisibilizadas debido a que son prácticas sutiles, muy normalizadas, naturalizadas en los comportamientos y en las interacciones cotidianas y que por tanto representan un desafío en la medida en que estas prácticas cumplen un rol estructural y funcional. En breve, la premisa es que lo que vamos a dar en llamar acoso de género, en una reapropiación del concepto, habla básicamente de prácticas de subordinación, de discriminación y de evaluación de las mujeres y lo femenino que están articuladas a las formas de violencia sexual que cumplen un rol en la sistematización de concepciones y representaciones sobre las cuales se sustentan las prácticas de violencia sexual, la objetualización, la cosificación, la discriminación y otras prácticas violentas que están articuladas a las formas o expresiones de violencia sexual. Entonces vamos a hacer a modo de comparación entre el concepto de acoso sexual y el concepto de acoso de género, y muy rápidamente voy a primero mostrarles un poco de la situación concreta de la violencia sexual y el acoso en el Ecuador, y posteriormente voy a presentar la premisa de mi ponencia, donde simplemente voy a presentar cuál es la vía desde la cual quiero reapropiar este concepto de acoso de género y convertirlo en un espacio desde el cual se puedan disputar estas prácticas, visibilizarlas como hostigamiento y acoso, visibilizarlas como violencia, aunque evidentemente no tienen una connotación sexual, pero que a su vez sustentan y escalan con mucha frecuencia en formas de violencia sexual y en formas de acoso, abuso u otras prácticas violentas, ¿no? Entonces, comparto una breve presentación. El título de la ponencia es El acoso como expresión estructural y funcional de la violencia de género. Lo que se quiere es, a partir de esta reapropiación del concepto, empezar a expresar cómo todas estas prácticas violentas se estructuran y son funcionales a la reproducción del patriarcado y la cultura machista. Evidentemente partimos de una genealogía muy vinculada sobre todo a la conceptualización teórica del feminismo radical. Los conceptos de acoso sexual callejero y abuso sexual nos sirven también para demostrar cómo estas prácticas no tienen relación con el libido, no tienen relación con el deseo, con conductas sexuales específicas y particulares, sino que están vinculadas a la intimidación, a la hostilidad, a la degradación, a la humillación, a la creación de ambientes ofensivos. En estricto sentido, nuestra propuesta es que están vinculadas a la reproducción de formas de desigualdad, de formas de subordinación que son en última instancia las que propician y posibilitan el acceso, entre comillas, libres, o sea, la percepción del acceso libre a los cuerpos de las mujeres y la posibilidad o la condición que posibilita en el contexto patriarcal la limitación de su libertad y el abuso sobre sus derechos sexuales y reproductivos. En estricto sentido, tenemos un contexto donde podemos decir que ha habido muchos avances desde la década del 90 con las comisarías de la mujer hasta la actualidad. Ha habido un progreso sostenido y bastante significativo en lo que es el marco legal, en el reconocimiento de estas formas de violencia en el marco legal. Dos puntos importantes son el 2014 con la aprobación del Código Integral Penal, donde se reconocen y se proponen sanciones para estas formas de violencia sexual. Aquí específicamente se puede ver que el acoso se sanciona con penas de 1 a 3 años y si tiene agravantes de 3 a 5 años. Básicamente la ley desde la que un poco se parte también en la investigación es la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres del 2018. En el mismo cuerpo de la ley se reconoce que una de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual en el Ecuador. El artículo 10 reconoce y tipifica los diferentes tipos de violencia y en el inciso C se alude específicamente a la violencia sexual, donde se trata, por ejemplo, en la cuestión de la vida sexual y reproductiva, que además mucho importa en el Ecuador, porque es un país donde tenemos un problema realmente gigantesco
debido a la penalización del aborto. Básicamente el artículo 10 recoge diferentes formas de violencia sexual y las tipifica, y aquí tenemos el acoso sexual reconocido como una de ellas, por lo que el término está ya bien, se puede encontrar fácilmente en la ley, y lo que vemos también son algunas dificultades en su reconocimiento, en su aplicación, y bueno, son dificultades que se pueden encontrar también en otros contextos, entonces no me detengo ahí. La primera condena por acoso sexual en el espacio público en Ecuador se da en marzo del 2015. Se sentencia a una pena de 6 años y 8 meses por abuso sexual. Y evidentemente esto nos está hablando de cómo desde la década del 90 hasta el 2015 se va progresando y hay un avance, aunque también nos está diciendo que es muy cercana a la fecha en la que por primera vez se logra una condena por acoso sexual en el espacio público. Varias son las acciones que se han hecho y se ha visibilizado mucho esta problemática, pero sigue siendo un problema realmente grave. En una encuesta realizada en la misma época, a mediados o sea, en el 2012, en el sur de Quito, que es una región de las más pobladas y más grandes de la ciudad de Quito, de la capital del Ecuador, se tienen estos datos. 3 de cada 4 mujeres habían sido agredidas verbalmente en el espacio público con frases o palabras ofensivas. 7 de cada 10 mujeres habían sufrido agresiones físicas como empujones o tocamientos no consentidos. 26% modificó su forma de vestir buscando mayor cubrimiento. 45% manifestó que las personas no reaccionaron ante las agresiones físicas en el transporte, y solo un 5% de estas mujeres agredidas presentó una denuncia formal. En el Ecuador, el problema de la violencia es realmente uno de los desafíos más grandes para nuestra ciudadanía. 6 de cada 10 mujeres afirman haber sufrido violencia, y 1 de cada 10 ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Estamos hablando de una encuesta que toma los años entre el 2014 y el 2017, y esta situación parece haberse agravado en los últimos años. Según la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género del año pasado, el 2019, hay una percepción del 64,9% en violencia total, y respecto a la violencia sexual, las mujeres perciben un 32,7% de violencia sexual a lo largo de su vida. En el Ecuador se produjeron en el primer semestre del 2019 más de 42 denuncias diarias por violación, abuso y acoso sexual. Se detuvieron entre enero y mayo 600 sospechosos, lo que daba a un total de 4 y 5 detenidos diarios por violaciones y abuso sexual, y cada 2 horas se registraba, por tanto, una denuncia por violación, abuso y acoso sexual. El mayor porcentaje de estos detenidos, el 83%, proviene de círculos familiares. Estos datos son de la Dirección Nacional de Policía, por tanto, no corresponden a la cantidad de sentencias, sino que se corresponden básicamente a la cantidad de denuncias que se realizaron durante este primer semestre del año 2019. Tenemos también que esto es un problema sostenido en los datos que tenemos del 2015 al 2017, específicamente en abuso sexual a menores en centros educativos. Vemos que hay 4.587 denuncias, pero que estas representan solo el 17% del total de los casos que se presumen. Y de esas más de 4.500, solo 734 fueron judicializadas. El año siguiente, el 2018, registra un aumento del 55%, pero aún así nos está hablando de una situación realmente grave. En datos de una plataforma desarrollada por la Alcaldía de Quito específicamente sobre acoso sexual en el transporte público, tenemos que en solo 22 meses de aplicación desde el 2017 se receptan más de 2.700 denuncias. 71 de estas llegan a la Fiscalía, y solo 21 agresores de las más de 2.700 denuncias son sentenciados a prisión, lo que nos está hablando de un problema no solo en el momento en que esas denuncias, en el que las mujeres deciden denunciar, sino posteriormente en cómo se siguen los debidos procesos y en cómo realmente pueden alcanzarse sentencias en el caso de estas agresiones. La violencia sexual durante la pandemia ha sido un desafío realmente de los más grandes. Hemos visto cómo esta situación de crisis sanitaria
ha aumentado un conjunto de crisis preexistentes y por supuesto también el problema de la violencia sexual. Solo en una semana, del 31 de agosto al 6 de septiembre, se recogieron 159 denuncias de abuso sexual diarias y 140 denuncias de violación diarias, según datos de la Fiscalía del Ecuador. Hay que entender que además estas denuncias, este récord, tiene que ver básicamente con el hecho de que en promedio se recogían semanalmente alrededor de más de 6.500 denuncias por violencia. Sin embargo, a inicios del confinamiento esto baja un 42%. Esto tiene que ver principalmente con que en el país se encontraba en estado de excepción y además había toque de queda y por supuesto el confinamiento impedía que las mujeres pudieran acercarse a las instancias a denunciar y los canales que existían no eran suficientes. Por tanto, se recoge una baja de casi la mitad, pero muy rápidamente nos damos cuenta que en realidad esta circunstancia lo que hizo fue aumentar el problema de la violencia. Aquí vemos cómo ya desde el 20 de abril que se abren otros canales y se empieza a facilitar también la salida de los hogares, las denuncias empiezan a escalar de forma muy rápida. En el gráfico se puede percibir claramente cómo en pocos días se empiezan a alcanzar récords en denuncias por violencia psicológica y violencia física, y aquí vemos también cómo en el caso de la violencia sexual sucede algo similar. Abajo la línea en color verde habla de las denuncias por acoso sexual y estamos viendo cómo incluso cuando todas las instituciones educativas y gran parte de las instituciones laborales están cerradas, de todas formas en cuanto abren los espacios y es posible ir a denunciar a las diferentes distancias, empieza de todas formas a subir el número de denuncias por acoso sexual en una época en que todavía nos encontrábamos en gran medida en formas de confinamiento y gran parte de la población se encontraba en los hogares. De todas formas, la percepción de este problema es bastante compleja. Aquí vemos que 12 de cada 100 mujeres en los últimos meses, antes de la crisis sanitaria, experimentaron algún tipo de violencia en el ámbito educativo. Sin embargo, en los casos de violencia psicológica en el ámbito educativo, si más del 60% contó el incidente a un conocido, más del 97% decidió no denunciar. En los casos de violencia sexual, los índices son parecidos. Más del 69% contó el incidente a un conocido, pero el 92,90% decide no denunciar. Los datos que encontramos en ámbitos laborales son incluso mayores, o sea, es mayor la cantidad de mujeres que no denuncian. Por supuesto, en los últimos años se ha avanzado y hay cambios significativos, sobre todo en el reconocimiento de los marcos legales, pero vemos que la práctica sigue siendo hasta cierto punto una conducta naturalizada. En una encuesta realizada durante el 2019 a los estudiantes de 19 universidades, se alcanzan los datos de que el 30% de universitarios no califican como acoso la práctica de pedir favores sexuales a cambio de calificaciones, y el 40% no cree que acercamiento físico excesivo, comentarios obscenos o intentar besar contra la voluntad sean acoso. Lo que nos está hablando de que el problema es mucho más complejo. Por supuesto, hay una historia, hay una genealogía, hay un marco teórico desde el cual podemos entender el acoso como violencia, no necesariamente el acoso sexual, sino que sabemos que esta práctica del acoso sexual, esta forma específica de violencia, está articulada a muchísimas otras manifestaciones. De ahí que se puedan identificar dos paradigmas, un paradigma centrado en la sexualidad, que reconoce el rol de la sexualidad y que finalmente nos está hablando de cómo es el acceso a los cuerpos de las mujeres, la decisión sobre su libertad sexual y un conjunto de roles y estereotipos que pesan sobre nuestras vidas tiene un impacto y por tanto son fuentes desde las cuales esta violencia emana. Sin embargo, hay una segunda postura que junto con el feminismo radical no significa que sean posturas necesariamente contrarias, sino que a la par de los aportes que el feminismo radical y su crítica a la violencia sexual nos permiten desarrollar todo un marco teórico, a la par también hay una tradición centrada en otro paradigma, que es un paradigma fundamentalmente vinculado a la conducta hostil. De aquí que una autora llamada Marta Lamas desarrolle en un texto bastante polémico una visión de estos paradigmas como encontrados, como paradigmas que pueden tener contradicciones entre sí. Sin embargo, hay un punto en común que es el que
la premisa de que el acoso tiene siempre que ver con el poder, con conservar un espacio de autoridad y competencia masculina, y esto sirve para entender tanto el paradigma centrado en la sexualidad como el paradigma centrado en la conducta hostil. Partiendo de esa premisa es que hacemos una suerte de comparación entre los conceptos acoso sexual y acoso de género. Se trata básicamente de definir, distinguir e identificar como acoso y hostigamiento y por tanto violencia un conjunto de actitudes machistas que están naturalizadas y que de acuerdo a su sistematicidad, a su frecuencia y a su profundidad pueden entenderse como hostigamiento. Hay que entender que gran parte del abuso que viven las mujeres no es sexual en su contenido y que esto hace que muchas veces no se visibilice como violencia y tampoco se visibiliza el hecho de que es este tipo de abuso sostenido y sistemático el que posibilita que esta relación violenta y de subordinación escale a prácticas de más violencia o de violencia más profunda, como en el caso de la sexual. Por tanto, podemos decir que para que una situación de acoso sexual se dé, no solo necesitan existir hombres y mujeres en un espacio, no solo necesita existir un sistema de diferencia sexual, un sistema de género-sexo históricamente instituido, históricamente estructurado, que presenta una condición de desigualdad, sino que también deben darse prácticas en la interacción comunicativa, prácticas en la producción de discursos, en la producción de sentido, en la producción de valores, que sean prácticas que en última instancia son las que están estructurando, visibilizando y reproduciendo esta lógica de desigualdad y por tanto son las que en lo cotidiano nos enseñan, nos habitúan y nos hacen internalizar formas de desigualdad y subordinación que finalmente escalan hacia expresiones concretas de violencia. Por tanto, estamos hablando aquí del acoso de género como una práctica sostenida y sistemática que tiene que ver con los roles laborales estereotipados, con las conductas discriminatorias, con las burlas sobre la habilidad y el desempeño, y no es solo una de estas conductas en particular, sino la sumatoria de todas ellas, cuando lo que empieza a producir un conjunto de obstáculos para el desarrollo libre de las mujeres, de sus derechos sexuales y reproductivos, de reconocimiento de su cuerpo, de su autoestima, etc. Hay prácticas que empiezan a ser ya muy comunes como el mansplaining, el paternalismo, los discursos que reproducen el esencialismo de género, los tratos diferenciados, y todo eso se va sumando en los diferentes espacios y con diferentes grados de connotación, pero que en determinado momento, si estas situaciones existen, es evidente que pueden existir entonces casos de acoso sexual, de abuso o que escalen a otras formas de violencia. Por tanto, las premisas de esta breve revisión teórica del concepto de acoso que busca ampliarlo y precisar algunas de sus expresiones que no necesariamente denotan una conducta sexual explícita, pero que son la vía, el canal a través del cual estas conductas de acoso sexual, abuso sexual u otras agresiones toman sentido, adquieren sentido y se presenta como parte de una racionalidad que es la patriarcal, la propia de la cultura machista predominante. Entonces, tres son las premisas de las que partimos. Primero, el problema de la erotización de la dominación. Es necesario entender que el acoso no es libido, no es interacción inocente, no es juego, y para eso sirve un concepto como el de acoso de género, que está dando prioridad a una conducta política sostenida y sistemática, vamos a decir así, a un problema de orden estructural, cuya expresión probablemente más fehaciente y violenta sea la de la violencia sexual. La relación dialéctica y orgánica entre uno y otro, o sea, es muy importante entender que la cuestión aquí no es decir que uno es más importante o primario, porque esa discusión no tendría ningún valor o sentido, sino que tanto el acoso sexual como el acoso de género representan problemáticas articuladas, entretejidas, orgánicamente existentes, lo que quiere decir que pertenecen a una relación de presuposición. Uno no puede existir sin el otro. Y la perspectiva interseccional que no puede faltar en un enfoque como esto. Para terminar, quiero decir que se está intentando entender este concepto como un problema estructural y funcional, por tanto, la premisa fundamental es que el acoso, esta práctica naturalizada, es expresión de un sistema de relaciones sociales específicos, expresa la desigualdad y cumple un rol significativo en la preservación y reproducción de estas condiciones de desigualdad que finalmente son las que escalan a otras formas de violencia. Bueno, no voy a entrar aquí en estas delimitaciones, pero bueno, es importante entender que estructural y funcional significa, entre otras cosas, que son prácticas cotidianas que posicionan una jerarquía y la normalizan,
y además funcionan como prácticas de disciplinamiento y atrapamiento. Estos conceptos los usamos desde la autora Rita Segato, que forma parte de nuestra definición del concepto de acoso de género. De lo que hablamos aquí es de cómo ciertos aspectos subjetivos del acoso sexual configuran las relaciones de poder que encarna, las reacciones de la sociedad ante él y las actuaciones de las autoridades competentes. Pero esto tiene que ver con un campo de acción que es mucho más amplio, pues la existencia del acoso sexual se sostiene en otras prácticas cotidianas naturalizadas que también expresan y reproducen hostigamiento y violencia, pero que no tienen connotación sexual y por tanto muchas veces no son entendidas, visibilizadas como acoso, incluso como violencia. Estas formas de acoso sistemático y sutil se apoyan en lo que Rita Segato denomina violencia moral, o sea, el acoso de género es una forma de hostigamiento que es finalmente se constituye y se estructura desde lo que Rita Segato llama violencia moral, que es la ridiculización, coacción moral, sospecha, intimidación, condenación de la sexualidad, desvalorización cotidiana de la mujer, de su personalidad y trazos psicológicos de su cuerpo, de sus capacidades intelectuales, de su trabajo y de su valor moral. Entonces es desde aquí, desde esta visión, que queremos hacer una revisión teórica del concepto, que no espera superar, ni criticar, ni abandonar la genealogía anterior, sino que básicamente se posiciona en la necesidad de visibilizar otras formas de violencia y hostigamiento, como también acoso, para de esa manera también encontrar vías para difundir esta problemática y hacer lo posible por erradicarla. Muchas gracias, quedo pendiente a los comentarios y con esto me despido.